Dios dice, solo una persona sin corazón ignorará este mensaje. El llamado de Jesús para Tila. Historia comienza en una pequeña ciudad olvidada por el ruido del mundo, donde el viento parecía llevar los rezos de generaciones pasadas. Allí, entre calles empedradas y casas de colores desvanecidos por el tiempo, vivía Daniel Morales, un hombre de 35 años que había aprendido a sobrevivir sin sentir. Tenía una vida que, desde fuera, muchos envidiarían: un buen trabajo, una casa amplia, un coche elegante y una cuenta bancaria estable. Pero dentro de él reinaba un vacío que ningún logro parecía llenar. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento: ¿para qué sigo viviendo así? Había perdido la ilusión, el sentido, la fe. Su sonrisa era una máscara y su alma un campo de batalla. En el fondo sabía que algo le faltaba, pero no podía nombrarlo. Había probado de todo: viajes, placeres, amistades pasajeras, pero el silencio de la noche siempre lo alcanzaba. En ese silencio, una voz interior le decía que algo estaba mal, que había olvidado algo esencial. Recordaba vagamente los días de su infancia, cuando su madre lo llevaba a la iglesia los domingos. Recordaba sus manos arrugadas sosteniendo un rosario, su voz temblorosa diciendo: «Hijo, cuando el corazón no puede más, deja que Dios hable». Pero Daniel había dejado de escuchar hace mucho tiempo. La vida le había enseñado a endurecerse. Había perdido seres queridos, sufrido traiciones, y cada herida lo había hecho más cínico. Su lema era simple: Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. No entendía que, en realidad, había cerrado las puertas al único que podía sanarlo. Una noche fría de viernes, mientras la lluvia caía como lágrimas del cielo, Daniel salió a caminar sin rumbo. Llevaba los auriculares puestos, tratando de ahogar sus pensamientos con música, pero nada lo calmaba. A lo lejos, en medio de la oscuridad, divisó una pequeña iglesia con las luces encendidas. Era una construcción antigua, con las paredes agrietadas y una cruz metálica en el techo que aún brillaba pese al óxido. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de entrar. Algo lo empujaba, algo más fuerte que su orgullo o su razón. Empujó la puerta lentamente. Dentro, el aire olía a cera y madera envejecida. Las velas parpadeaban como si respiraran con él. Se sentó en el último banco, mirando el altar vacío, y entonces, en el silencio absoluto, escuchó una voz. No era una voz externa, no provenía del altar ni del viento. Era una voz interior, profunda, dulce y firme al mismo tiempo. «Hijo mío, ¿por qué sigues huyendo de mí?» Daniel se sobresaltó. Miró a su alrededor. Estaba solo, pero la voz volvió a hablar. «He estado contigo en tus noches más oscuras. Cuando lloraste en silencio, cuando nadie te escuchó, yo estaba allí. Te hablé en sueños, te envié señales, pero tú cerraste tus oídos. Hoy te llamo una vez más, porque todavía hay tiempo, todavía hay esperanza». Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Sentía un calor extraño recorrerle el pecho, una mezcla de tristeza, alivio y amor. Su mente buscaba explicaciones, pero su alma sabía la verdad. Era Jesús hablándole directamente. Se arrodilló frente a la cruz y entre sollozos dijo: «Señor, no sé si eres tú, pero si lo eres, por favor, no me dejes solo. Estoy cansado. No quiero seguir huyendo». Y entonces el silencio se volvió sagrado. Una brisa suave pareció recorrer el lugar. En su corazón escuchó claramente una respuesta: «No tienes que entenderlo todo, solo confía. Yo te escogí antes de que nacieras. He visto tus heridas, tus fracasos, tus miedos, y aún así te amo. No vine a condenarte, sino a restaurarte». En ese instante, Daniel sintió como si un peso de años desapareciera. Por primera vez, su alma respiró. No había luces cegadoras, ni voces retumbantes, solo una paz profunda, viva, real. Y supo que nunca más sería el mismo. A partir de esa noche, Daniel comenzó un nuevo camino. Visitaba la iglesia cada mañana antes del trabajo, no para cumplir un rito, sino para agradecer.
Comenzó a leer la Biblia, y cada versículo parecía hablarle directamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa lo sostenía. Su vida, antes guiada por el ego y la ambición, empezó a transformarse. Aprendió a escuchar, a servir, a perdonar. Donde antes había ira, ahora había compasión. Donde antes había orgullo, ahora había humildad. Un día, mientras oraba, sintió nuevamente esa voz dentro de él. Daniel, hay muchos como tú, hombres y mujeres con el corazón endurecido, caminando sin rumbo. Háblales, diles que los amo, diles que los estoy esperando. Al principio dudó. ¿Quién era él para hablar en nombre de Dios? Pero recordó cómo había sido rescatado y comprendió que no podía guardar silencio. Así nació su misión. Comenzó grabando pequeños videos desde su celular, compartiendo mensajes de esperanza. No usaba luces ni micrófonos profesionales, solo su testimonio. Decía con voz firme, Dios dice, solo una persona sin corazón ignorará este mensaje, y luego contaba cómo Jesús lo había salvado cuando nadie más pudo hacerlo. Al principio, sus videos apenas tenían unas pocas vistas, pero poco a poco comenzaron a viralizarse. Personas de todo el mundo le escribían contándole cómo sus palabras habían llegado justo en el momento perfecto. Gente con pensamientos suicidas, matrimonios al borde del divorcio, jóvenes atrapados en adicciones. Todos encontraban consuelo en sus mensajes. Una mujer le escribió desde Argentina. Daniel, estaba a punto de rendirme. Había perdido todo. Pero una noche, al desplazar mi celular, apareció tu video. Decías, Dios no te ha olvidado. Lloré durante horas. Sentí algo que no sentía desde niña. Gracias, porque ese mensaje me salvó la vida. Daniel cayó de rodillas al leerlo. Comprendió que cada palabra que grababa no era suya, sino del Espíritu Santo obrando a través de él. No era influencer ni predicador profesional. Era simplemente un instrumento. Con el tiempo, su testimonio llegó a miles de corazones, pero nunca buscó fama. Cuando le ofrecieron dinero por patrocinios o apariciones, siempre respondía, no vendo lo que recibí de gracia. Pasaron los años. Daniel envejeció. Su cabello se volvió blanco, su cuerpo débil, pero su voz seguía firme. Aún caminaba hasta aquella vieja iglesia donde todo comenzó. Un día, al caer el sol, regresó una vez más. El templo estaba casi en ruinas, pero la cruz del altar seguía allí, intacta. Se sentó en el mismo banco, donde escuchó la voz por primera vez y susurró, «Gracias, Señor, por haberme encontrado cuando yo estaba perdido. Gracias por haberme usado, aunque no era digno. Gracias por no rendirte conmigo». Y entonces, una vez más, escuchó esa voz llena de ternura. «Bien hecho, siervo fiel. Has llevado mi palabra a los corazones endurecidos. Has cumplido tu propósito. Ahora descansa en mí». Esa fue la última noche de Daniel en la tierra. Pero su voz no se apagó. Sus videos siguieron circulando. Jóvenes comenzaron a compartir sus mensajes, creando nuevos canales, nuevas comunidades de fe. Y en cada uno de ellos se repetía su frase más famosa. Solo una persona sin corazón ignorará este mensaje, porque Jesús todavía está llamando. Así, su historia se convirtió en una llama viva, un eco eterno que recordaba al mundo que Él, no importa cuán lejos hayas caído, Jesús siempre está dispuesto a encontrarte, porque el llamado de Dios nunca cesa. A veces llega en medio del dolor, otras en medio del silencio, pero siempre, siempre llega. Solo hace falta un corazón dispuesto a escuchar.